hay que ser un profesional de finanzas para ser ordenado financieramente, sino tener un carácter controlado y gozoso en Dios. Antes de pasar al siguiente punto, quiero responder las preguntas que usted se puede estar haciendo. Entonces, ¿la Biblia condena el placer? ¿O está en contra del disfrute legítimo de ciertas cosas en la vida? Algunos podrían concluir que sí, pero esa sería una conclusión errada. La Biblia no prohíbe el placer de disfrutar legítimamente ciertas cosas de la vida. Lo que sí hace Dios en su palabra es advertirnos sobre las consecuencias en la vida de aquellos que aman el placer más que al Señor. Dios creó todo tipo de placer y siempre y cuando lo disfrutemos de acuerdo a lo establecido por Dios, será bueno. Pasemos al segundo tipo de ahorrador, el acumulador. Este es el que ahorra más de lo necesario. Leamos por favor Lucas capítulo 12, versículos del 15 al 21. Y les dijo, mirad. Lucas 12, del 15 al 21. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Note usted que antes de empezar a narrar la parábola, en el versículo 15, Jesús nos recomienda estar atentos y cuidarnos de toda clase de avaricia, ya que la vida no consiste en los bienes que tengamos. En la historia, Jesús presenta un personaje que tuvo una excelente temporada en su negocio agrícola y él cree que puede manejar él mismo su dinero y su vida, pero veamos lo que le hizo falta. Primero, agradecer a Dios por su buena cosecha. Segundo, agradecer a Dios por la pericia y talento que él tenía para la agricultura. Tercero, agradecer a Dios por el factor climático que contribuyó para la buena cosecha. Se puede ver con toda claridad que este hombre fue ingrato con el Señor. Más bien, lo que se observa en su diálogo es un enfoque autosuficiente y egoísta. Se puede deducir de sus palabras o expresiones. Mis graneros, mis cosechas, mi grano y mis bienes. Este hombre se sentía dueño y no mayordomo. De ahí se deriva su falta de agradecimiento a Dios. El acumulador tiene un problema en el corazón y es que nunca reconoce el favor del Señor. El hombre de la parábola es tan egoísta que por ningún lado menciona la posibilidad de ayudar a algún familiar o al prójimo ahora que tiene la posibilidad. Su egocentrismo lo lleva a verse como el único beneficiario y le dice a su alma, descansa, come, bebe y diviértete.
El mundo considera a este tipo de personas exitosos, pero Dios los considera necios. Y esta palabra necio viene del griego aprón y alude a los individuos que rechazan el conocimiento y los preceptos de Dios como base para la vida. Y esto no es lo que Dios espera de nosotros como mayordomos y administradores del dinero y de los bienes con los que Él nos ha bendecido. El acumulador nunca va a pensar en la eternidad, por lo que Jesús le dice: esta noche te reclamarán el alma. ¿Y para quién quedarán esas cosas o bienes que has acumulado? El que atesora sin tener en cuenta las ordenanzas de Dios es un idólatra, ya que trata sus posesiones como la fuente de su seguridad, su esperanza y su plenitud. Las cosas materiales de ningún modo pueden producir descanso para el alma. Ahí está el engaño del pecado: hacernos creer que si tenemos más, habrá reposo. Pero esto solamente se logra en Dios. Cada vez que nos veamos tentados a las compras en línea y al bombardeo de publicidad para comprar cosas, deberíamos tener en cuenta esta parábola. Leamos por favor ahora el Salmo 1 del 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pareciera que este texto no tiene que ver con el tema, pero si meditamos un poco, vemos ahí la persona realmente dichosa y exitosa. Y note usted que el dinero, las posesiones, la fama, el reconocimiento no son mencionados en este salmo que habla de la persona dichosa. Según la Biblia, el éxito no está en los bienes, ni en lo que este mundo considera deseable. Todo eso es algo secundario. Vamos a hacer unas preguntas antes de pasar al tercer tipo de ahorrador. ¿Piensas que la vida está en los bienes? La verdad es que solo Dios puede obrar un cambio en lo profundo de nosotros y satisfacernos. Es posible no tener nada, pero al tener al Señor como nuestro máximo tesoro, podemos sentirnos plenos. Otra pregunta: ¿estás dispuesto o dispuesta a dañar relaciones por dinero? Alguien que acepta dineros ilegales o le quita a la empresa donde trabaja o se presta para cosas ilícitas a cambio de recibir dinero, o así no lo haga, lo piensa y lo desea, todo esto es indicio de idolatría. Y es de esperar que tenga tendencias a las cosas materiales, ya que piensa que eso le dará plenitud. Otra pregunta: ¿hay en ti generosidad desinteresada? Lo repito, ¿hay en ti generosidad desinteresada? Recuerda que Jesús enseñó que no debíamos tocar trompeta cuando diéramos algo, ya que las personas no tienen con qué recompensarnos. Pero en la resurrección de los muertos, cuando Jesucristo regrese, es ahí donde seremos recompensados. En otras palabras, Dios sí nos llama a ser generosos, pero desinteresadamente. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Invitando a los que no tienen la capacidad de invitarnos, haciendo favores a quienes no podrán devolverlos. Leamos por favor Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman,
¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. El creyente debe reflejar la generosidad de Dios, pero tenga en cuenta que Dios nos bendice, pero sin esperar nada a cambio. Otra pregunta: ¿qué piensa de ti la persona que hace negocios contigo? ¿Qué piensa de ti la persona que hace negocios contigo? La naturaleza pecaminosa siempre nos lleva a tratar de sacar ventaja en cualquier tipo de negocio. Y cuando lo hacemos, sale a flote el orgullo y decimos que somos buenos para los negocios. Y cuando otro saca ventaja del negocio en contra nuestra, lo tratamos hasta de ladrón. Este pecado, que busca esconderse en cualquier rincón de nuestro corazón, es tan astuto que muchas veces nos lleva a pagar menos a la persona que nos trabaja. Y si es posible no pagarle la seguridad social, pues mucho mejor. Estas son actuaciones no aprobadas por Dios. Y la persona que realmente ama a Dios debe hacerlo todo para Él. Leamos por favor 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La persona que haga negocios con un verdadero creyente debe llevarse la impresión de que fue tratada con justicia, ya que la luz de Cristo debe brillar en nosotros delante de los hombres. Eso es lo que Jesús nos enseñó en Mateo 5:16. Ahora pasemos al punto clave de la enseñanza: el ahorrador fiel, el que ahorra lo necesario. Acá en este punto encontramos lo que la Biblia enseña con respecto a la manera correcta de ahorrar y, por supuesto, las aplicaciones para nuestra vida. El ahorrador que obedece al Señor no lo gasta todo, pero tampoco hace de la acumulación el objetivo de su vida. Es el que vive con un balance correcto y por lo tanto es aprobado por Dios. Leamos por favor Proverbios capítulo 21, versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El ahorrador bíblico es sabio y no necio. En Génesis encontramos la historia de un hombre que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. En esta condición llegó a Egipto. Su nombre era José y tenía la habilidad dada por Dios para interpretar sueños. El faraón tuvo un sueño que ninguno de sus sabios, magos o hechiceros pudieron acertar. Y cuando José fue llevado a Faraón, el hombre de Dios le informó que las vacas gordas simbolizan ¿qué? Abundancia. Y que las vacas flacas significan ¿qué? Escasez. Advirtiéndole que tendría 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Por lo que le recomendó ahorrar en la abundancia para cuando llegara la escasez. Leamos por favor Génesis 41 del 33 al 36. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernantes sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país
para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Acá hay aspectos importantes para aplicar en nuestra vida. Empecemos. Los años de abundancia o de vacas gordas no duran para siempre. Podemos mirar a un país vecino y nos damos cuenta. Los años de abundancia o de vacas gordas no duran para siempre. Es necedad e insensatez pensar que lo que tenemos hoy nunca se acabará. Y es por este motivo que en los buenos momentos financieros debemos reservar recursos para los años no tan buenos o malos. Otra reflexión. No podemos dejar que la avaricia nos lleve a gastar todo lo que tenemos o recibimos, ya que cuando llegue la escasez o un difícil momento financiero, también llegará la tensión y la incertidumbre. Vamos a responder una pregunta general. ¿Por qué ahorrar es de sabios? Lo repito, ¿por qué ahorrar es de sabios? Lo primero es por las necesidades futuras e inciertas. Recuerda que solamente Dios conoce el futuro. Y cuando derrochamos, suponemos que todo saldrá bien. ¿Y saben cómo se llama eso? Arrogancia. Cuando derrochamos, suponemos que todo saldrá bien. Y eso es, ¿cómo se llama eso? Arrogancia. Leamos por favor Santiago 4, del 13 al 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Amados hermanos y amigos, el vivir en este mundo nos enseña que cuando llegan las situaciones difíciles e inciertas, muchas personas no hemos tenido o no tienen cómo enfrentarlas, ya que no se ha ahorrado sabiamente. Como hijos de Dios, debemos hacer un balance para que de acuerdo a nuestros ingresos podamos tener un margen de ahorro para enfrentar las situaciones difíciles o imprevistos que puedan llegar en el futuro. En este sentido, el ahorro es un acto de humildad, ya que no conozco lo que vendrá después. Usted podría preguntarse, ¿qué porcentaje debo ahorrar? En realidad, no hay un porcentaje ideal. El principio es ahorrar tanto como se pueda, pero luego de cubrir necesidades, cumplir mis compromisos y vivir una vida generosa con el prójimo. El pastor que escribe el libro sugiere un ahorro mínimo del 10% de los ingresos mensuales y debe hacerse intencional y no residual. Es decir, el ahorro no debe ser lo que sobra, sino una firme intención y propósito de hacerlo. Y como el Espíritu Santo me ayuda a identificar las intervenciones del pecado que habita en nosotros, sé que puedes estar pensando, ¿y yo de dónde voy a ahorrar? A lo que te respondo, que si una persona ahorra todos los días 1,000 pesos, en 5 años tendrá 1,825,000 pesos. Solamente 1,000 pesos. Y puede seguir multiplicando.
Dios no se equivoca en su palabra. Por eso es que Proverbios 13:11 dice que las riquezas de vanidad disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Debemos dar como un hecho cierto y real que habrá necesidades futuras. En un futuro tendré que pagar la universidad de mis hijos. Mis padres se envejecen y muy seguramente necesitarán o necesitan ya de mi apoyo económico. Reconocer que yo mismo puedo necesitar en un futuro para suplir alguna calamidad que se presente. Por favor, no tenga ninguna duda que habrá necesidades económicas en el futuro. Ahora puede que no las tengamos, pero debo prepararme para cuando lleguen. No hacerlo sería necio e insensato de mi parte. Dios usa un ejemplo que en parte nos humilla, ya que nos muestra que las hormigas, que no tienen nuestra capacidad de razonar, sí ahorran en tiempo de abundancia para cuando llegue la escasez. Leamos por favor Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Cómo vamos hasta aquí, mis amados? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están comprendiendo la enseñanza? ¿Estoy siendo claro? Es apenas obvio que te preguntes, ¿cómo ahorramos? ¿Cuál es el secreto del ahorro? A lo cual te respondo que el secreto del ahorro es que tus gastos sean menores que tus ingresos. Lo repito, que tus gastos sean menores que tus ingresos. Debes proponerte gastar menos de lo que ganas. Esto es un secreto a voces. Ahora, ¿cómo puedo llevar a cabo esta práctica? Debes de saber cuánto ganas y cuánto gastas. Si no tienes este presupuesto, te será muy difícil ahorrar. Pero ojo, ya que los malos presupuestos llevan a que una persona no se explique cómo se le va el dinero de sus manos. Y si eres casado o casada, debes hacer el presupuesto con tu cónyuge, ya que los dos son una sola carne. Hay un error que los hombres y algunas mujeres cometen y cometemos, y es que a la esposa no la tenemos en cuenta para estas cosas, o la esposa no nos tiene en cuenta para estas cosas. Si somos casados, todo debe manejarse en unidad como lo manda la Escritura. Otra recomendación: compra bíblicamente. No gastes por encima de tu nivel de vida. No busques gozo en las posesiones. Evita pagar intereses por compras. Contrólate de por vida. Es decir, todo lo que has aprendido, aplícalo constantemente para que puedas llegar al final de tu vida con tranquilidad en el ámbito financiero y habiendo sido fiel a Dios, quien es el dueño de todo lo que posee. ¿Quién es el dueño de todo lo que poseemos? Dios. El ahorro sistemático, más que un sobrante financiero, es el resultado de una combinación de virtudes en el carácter del que ahorra. Con disciplina, el creyente puede ahorrar una parte de sus recursos y lo hace de manera que agrada a Dios, quien es el dueño de todo.
Pero miren, hermanos y amigos, no voy a negar que muchas dificultades económicas se presentan fuera de nuestro control. Amados, hay casos tan difíciles que ni el mejor plan de ahorro puede evitarlos. Y si no, recordemos lo que le sucedió a Job. Pero como ya hemos mencionado, la mayor parte de los problemas financieros son producidos por un desorden existente en las vidas de las personas que tienen ciertas debilidades de carácter. Y lo más importante de todo esto, que de nada nos sirve haber entendido y haber comprendido lo que el Espíritu Santo nos dice hoy, si no tenemos en cuenta lo que les voy a decir antes de pasar a las preguntas. Debemos empezar a vivir una vida con fe en Jesucristo. Es decir, si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Y lo que vamos a hacer es agrandar el fariseo que hay en nosotros. Porque no es en nuestras fuerzas, es por fe en el Señor Jesucristo. Ya que solo Él puede llevarnos a que el dinero, los ahorros y las cosas materiales no ocupen el primer lugar en nuestra vida, sino que en el trono de nuestra existencia esté Dios. Cristo murió en la cruz para liberarnos de la esclavitud a estos ídolos. Decir que no hemos pecado en este asunto sería mentir. Entonces, con diligencia y sinceridad, pidamos perdón a Dios, confiando en que seremos lavados y con el poder de su Espíritu Santo nos vaya transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que el Padre Celestial desea. Es solamente Cristo el que puede ahorrar de manera bíblica. Por lo tanto, si no has creído en Jesucristo, como dice la Escritura, debes primero pedirle a Dios que te conceda el don de un arrepentimiento genuino y verdadero para poder entender que Cristo en la cruz cargó con tus pecados, y ahí recibirás el Espíritu Santo, el cual Él es el único que nos guía a ahorrar de manera bíblica y de manera sabia. De no ser así, lo estaríamos haciendo en nuestras fuerzas y fracasaríamos. Sí ahorraríamos, pero ahorraríamos como el hombre de la parábola, que tenía sus graneros llenos, pero era un acumulador, no era un ahorrador bíblico. Hay muchas personas que no creen en Cristo, que no son creyentes y ahorran, tienen propiedades, tienen capitales, pero no son bíblicos. Y eso no le agrada al Señor, eso no le servirá de nada el día que se presenten delante de nuestro Salvador a rendir cuentas. Entonces, mis hermanos, es por fe de principio a fin, no por vista, no por nuestras obras, sino por las obras que en nosotros produzca el Espíritu Santo una vez que nos hayamos arrepentido y creído. Antes de orar, quiero preguntar, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene algún aporte en este asunto? Ahorrar es de sabios. Mis hermanos, muchas gracias. Y oremos, pidiéndole al Señor que sea Él el que nos ayude. Padre nuestro, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos has enseñado esta mañana. Algo que parece tan sencillo, pero que es tan profundo. Y algo que solamente tú nos puedes ayudar a cumplir fielmente. Es por eso que yo te ruego, Padre Celestial, para que esta palabra, esta enseñanza haya caído en un buen terreno y que más temprano que tarde dé fruto al 60, al 80, al 90, al 100 por uno.
y que derivado de todo esto seamos transformados a la misma imagen del Señor Jesucristo, quien es el único que puede ahorrar de manera sabia. Pero cuando creemos, sabemos que Él vive en nosotros y estaremos reflejando y mostrando su carácter y su sabiduría en cada una de nuestras actuaciones. Te pido, Padre Celestial, que nos perdones porque no hemos sido generosos, porque hemos sido acumuladores, porque hemos sido derrochadores, pero que a partir de hoy, Señor, nos comprometamos contigo a recibir de tu ayuda para poder ser esos ahorradores bíblicos y sabios que tú nos mandas en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias.